Hola, ¿cómo están? En este video te vamos a compartir el tema de control estadístico de procesos aplicado a un caso empresarial donde nos enfocaremos en los gráficos de control de medias y rangos, así como también la plantilla en Excel, la cual se compone básicamente de etapas de aplicación de los gráficos de control, cuya explicación la pueden visualizar en el enlace mostrado y compartido dentro del canal. Se tiene el método para elegir el gráfico de control adecuado mediante este flujograma, la recopilación de datos y el cálculo de, bueno, en este caso de los límites de control, la representación gráfica, así como también la interpretación y la propuesta de planes de acción. Por último, se muestra también las iteraciones, en este caso se han realizado 3 iteraciones de los gráficos de control, la tabla de factores para los límites de control y finalizamos con una plantilla plus para el análisis de capacidad del proceso. Es importante aclarar que los gráficos de control son herramientas de control estadístico de calidad por excelencia. Estos gráficos son aplicables en la gran mayoría de industrias donde se pueda realizar mediciones de volúmenes, de peso, longitud, etcétera, en cuanto a productos, ¿no? Y para servicios, en cuanto a mediciones de tiempo. Su objetivo principal es analizar, controlar y mejorar los procesos, productos y por tanto la calidad y el desempeño organizacional. El caso nos indica que en esta empresa, fabricante de diversos componentes metalmecánicos, se desea analizar el comportamiento de una variable crítica en el proceso de fabricación, en este caso de pernos, ¿no? Como ustedes observan en la imagen, hexagonales, y cuya característica es el diámetro externo de la rosca. Para esto se han realizado 25 mediciones en 5 horarios diferentes durante un periodo de un mes por parte del equipo de calidad y mejora. Aquí se observan datos como los turnos de trabajo, en este caso 3 turnos, los responsables de medición, ¿no? La cantidad de operarios, los horarios de toma de cada una de estas muestras por turno, el equipo de toma de datos y con esta información nos solicitan determinar si el proceso se encuentra en control estadístico, analizar las causas de dicha variación y proponer los planes de acción que correspondan para establecer dicho control, ¿no? Aquí se debe establecer o utilizar el gráfico de control adecuado. Entonces volvemos a la plantilla y según la metodología descrita en la presentación, ¿no?, anterior, el primer paso es definir el proceso y la característica a medir. En este caso, la característica sería el diámetro de la rosca de un tornillo de alta resistencia, ¿no?, medida en centímetros. Como punto 2, se tiene que identificar el tipo de gráfico a utilizar. En este caso, se procede en función al diagrama de flujo descrito y cuya explicación de este diagrama la pueden visualizar en el enlace también indicado dentro del canal. Como ustedes observan en el caso empresarial, nos indican que el tipo de dato es el diámetro, por tanto es una variable continua. Asimismo, ya que representa una longitud, ¿no?, en centímetros. En este caso, los datos serán recolectados en subgrupos y con un tamaño de subgrupo igual a 5, ¿no? Entonces, bajo estos criterios, se debe utilizar el gráfico de medias y rangos XR. Una vez definido el gráfico, nosotros procedemos a recopilar los datos. En este caso, toda esta información de las 25 mediciones tomadas, de los 25 registros, por los 5 subgrupos que determinan los números de observaciones. Como ustedes observan aquí, esta información es dato del problema o del caso empresarial y en función a ello procedemos a registrarlos. Una vez definido esto, se definió tomar los datos durante un mes, equivalente a 25 días laborales, tiempo considerado suficiente para obtener una visión representativa del desarrollo del proceso. Se tienen 3 turnos de trabajo de 8 horas divididos tal como se muestra en el cuadro, responsables de medición, ¿no?, en un total de 3 operarios y una serie de horarios de tomas de muestras como lo indica en el cuadro, ¿no?, en estos siguientes horarios. Ahora, una vez definidos estos elementos, se procedió a tomar los datos como se muestra en la tabla y como siguiente paso se procede a determinar los límites de control estadístico. Debido a que nuestro gráfico es de medias y rangos, procedemos primero a calcular para cada registro diario tomado el promedio, ¿no? Entonces ustedes observan aquí con esta fórmula
que en el caso del día 1, por ejemplo, se toma el promedio de las 5 mediciones tomadas y cuyo promedio sería 1.918. Y esta fórmula se despliega hacia abajo para obtener los valores promedio de los datos, de los 25 datos en este caso. Una vez realizado esto, se procede a calcular el rango, ¿no? Por ejemplo, este valor 0.126 es el resultado del valor máximo de estos 5 datos menos el valor mínimo. Y una vez calculado, se despliega la fórmula para obtener todos esos valores. Una vez realizado el cálculo de la medida del rango, se procede a obtener los límites de control, ¿no? Sea central, superior e inferior. En este caso, en el caso de medias, el límite central sería o representaría el promedio de los 25 datos tomados. Y esto se define según esta fórmula. Luego procedemos al límite de control superior. Y para esto tenemos que obtener los factores tal como se observa aquí. En este caso A2 y para el límite de control inferior restando, ¿no? La media menos el factor multiplicado por el rango. ¿Y cómo obtenemos estos factores? Pues vamos a la gráfica teniendo en cuenta que el valor del subgrupo tiene un tamaño de 5. Entonces, con este número observamos que en esta tabla con n igual a 5 tenemos un A2 o el factor A2 cuyo valor sería de 0.577, el factor de 3, 0 y el factor de 4, 2.114. Entonces, con esta información vamos a calcular esta métrica y procedemos pues a multiplicar, bueno, a sumar la media más la constante A2 por el rango, ¿no? Y esta fórmula se aplicaría a cada una de las 25. En este caso sería el mismo valor. Ahora, esto con efectos para realizar el gráfico, ¿no? Ahora, con el caso del rango, la fórmula, bueno, sería el promedio y aquí sería de 3 multiplicado por el rango y el límite de control inferior, ¿no? Sería de 4 multiplicado por el rango. Ahora, una vez definido los valores, tanto para medias y rangos, se procede a representarlo gráficamente. Ustedes observan aquí el gráfico de control de rangos obtenido de esta información y el gráfico de control de medias. Una vez definido este gráfico, tanto para rangos y para medias, se procede a interpretar, ¿no? El objetivo de estas gráficas es visualizar de forma rápida todos los elementos que se encuentren dentro y fuera de control para su posterior análisis. Por ejemplo, para el caso descrito, se observa que existen puntos fuera y dentro de control. Se puede apreciar, una vez realizado esta representación gráfica, que los puntos, por ejemplo, de la muestra 10 y 20 están fuera de control. Y aquí causas comunes de variación podrían ser procedimientos inapropiados, mantenimiento superficial de máquinas, condiciones de trabajo inadecuadas, llámese iluminación, ruido, temperatura, materia prima subestándar, entre otros, ¿no? Y causas especiales de variación podría ser el equipo desajustado, controladores defectuosos, ausencia del operador. También se observa aquí pues una tendencia, ¿no? Una tendencia en estos puntos que indica cierta anomalía. Por otro lado, en el gráfico control de medias se observa que el punto 10, 20 y 21 están fuera de control. Aquí se determinó como causas de variación que en los días 20 y 21 un operario de otra línea tuvo que reemplazar al operario ausente, lo cual originó un error en la medición. Al ser una causa especial, se eliminan estos datos o se deben eliminar estos datos y se vuelve a calcular los límites y a realizar el gráfico. Como punto o plus, acá se tiene que considerar que primero se debe analizar el gráfico de rangos, luego el gráfico de medias. Y ahora, dentro del gráfico de XR, analizando ambos gráficos, se puede observar, por ejemplo, que a pesar de que la muestra 21 está fuera de control en el gráfico de medias, como ustedes observan aquí en este punto, en el gráfico de rangos está dentro de los límites. Es un proceso estable con variabilidad baja. A pesar de ello, se debe volver a calcular los límites de control, eliminando los puntos fuera de control. En este caso, los puntos serían 10, 20 y 21, que en la segunda iteración
ustedes observan que ya no están. Ya eliminamos el punto 10, 20 y 21. Entonces volvemos a calcular tal cual hemos realizado en el paso anterior y observamos nuevamente que en la representación gráfica tenemos aún un punto fuera de control, que en este caso es el punto 6. Este punto, tal como nos dicen en el gráfico R, está fuera de control. Y unas causas posibles de variación puede ser error de medición, falla de máquina, ¿no? Y al ser una causa especial, se vuelve a eliminar este dato y se vuelven a calcular los límites y a realizar el gráfico. En el gráfico de medias observan que hay un control estadístico y con este punto 6, en la tercera iteración, como ustedes observan, ya se elimina y se vuelve a calcular. Finalmente, acá observamos en la representación gráfica, una vez calculado, que tanto en el gráfico de rangos como en el gráfico de medias, el proceso está en control estadístico. Entonces, esto nos indica que el proceso se ha estabilizado. Ahora, de esta manera, nosotros finalizamos con la aplicación práctica del control estadístico de procesos aplicado al caso empresarial utilizando el tipo de gráfico XR. En los próximos videos se utilizará otros tipos de gráficos, así como también el tema de capacidad del proceso, que ustedes la pueden observar aquí como adelanto, y para un próximo video, ¿no? Si esta información te resultó útil, por favor compartirla, te invitamos a suscribirte al canal y visitar la página web donde publicamos diferentes tipos de contenido, entre ellas plantillas, tutoriales, cursos, entre otros, sobre diversas temáticas de gestión empresarial. Muchas gracias por su atención y hasta una nueva oportunidad.